A Nancy Ale, representante de la Fundación Educo. Nancy, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenas tardes. Les saluda Ángel Careaga. Ángel, muy buenas tardes y gracias por el espacio. A ver, de esos avances que tenemos en la legislación nacional, ayer creo que hemos cumplido un hito, por decirlo menos, urgente, importante, que se estaba buscando ya hace un tiempo y que por suerte ha prosperado en la Asamblea Legislativa. Háblenos, por favor, de esta nueva normativa que protege a niñas, niños y adolescentes de la violencia en entornos digitales. Muchas gracias. Creo que es importante un poco contextualizar de qué estamos hablando. Estamos hablando de un contexto digital en el que niños, niñas, adolescentes han incursionado y siguen incursionando permanentemente y con mucho tiempo de uso. La escuela, los amigos, redes sociales, juegos en línea, son todo un contexto en el que nuestros niños y adolescentes ahora se desenvuelven. Y así como tiene cosas maravillosas, por ejemplo, la posibilidad de que nos encontremos el día de hoy, por supuesto, supone también grandes riesgos para ellos, riesgos vinculados a su integridad sexual, emocional, psicológica y que muchas veces puede derivar también en afectaciones físicas. ¿Qué está pasando? Está pasando que en este entorno hay personas, adultos, que están utilizando estos mecanismos para contactarlos a través de engaños, a través de perfiles falsos, estrategias muy bien desarrolladas, los contactan con un propósito sexual. ¿Qué están buscando? Fotografías, muchas veces promover un encuentro para después atentar contra la integridad sexual o proceder a situaciones de abuso sexual sin contacto en el mismo internet. Y también hay todo un grupo que está produciendo, distribuyendo y consumiendo material que refleja situaciones de abuso sexual, lo que hasta ayer se llamaba pornografía infantil. En ese contexto venimos trabajando con Educo junto a la Fiscalía General del Estado hace más de 2 años para ver cómo se puede responder de manera más efectiva a estas vulneraciones de derechos. La Fiscalía ha asumido plenamente y debemos reconocer realmente el compromiso de esta institución de enfrentar estos nuevos retos, de comprender el abuso sexual en entornos digitales. Y es en ese contexto que ayer se aprobó la Ley Integral para la Protección de la Niñez y Adolescente, del niño y niña adolescente en entornos digitales, que pretende justamente tipificar de manera clara, de manera concisa y de manera sobre todo muy específica toda esta cadena de contactos, abuso y explotación de niños, niñas, adolescentes que se están dando en los contextos digitales. Bien, ahora Nancy, el contexto es oportuno, sabemos de esta configuración global que se da y que obliga y que permite que niñas, niños y adolescentes estén demasiado tiempo frente a la pantalla. Si ya antes de esta pandemia que obligó a esta población a pasar clases, capacitarse y hacer varias de sus actividades en la computadora, inclusive un cumpleaños infantil, han habido cumpleaños vía Zoom que se han celebrado, a esto le tenemos que sumar este contexto actual que tiene que ver con redes sociales, con juegos en línea. Hay un montón de horas que los chicos y las chicas están pasando en la pantalla. Esto los pone en alto riesgo y en Bolivia no existía o no existe una legislación. Ahí sí necesito que me des una mano porque ¿cuáles son los alcances que tiene esta normativa que finalmente ha prosperado ayer? No existía. Es decir, no había un tipo penal que permitiera permitía desde denunciar. Es decir, yo, una mamá que veo que en el celular hay un contacto de una persona insistente a mi hija, que además le pide fotografías, le pide encontrarse, digamos que no había un delito en ese momento que permitiera a esta mamá sentar a denuncia y además proseguir con toda la investigación. Policía, fiscalía han intentado jugar con algunos tipos penales, pero sabemos que esa no es la mejor estrategia porque muchas veces no terminan de configurar el delito. Todo este entorno digital, todas las violencias, las formas de violencias que se están expresando en medios digitales es una deuda pendiente en nuestra legislación y específicamente en el tema de niños. Entonces, ¿qué ha ocurrido el día de ayer? Ha concluido el proceso de aprobación de una ley que tipifica el contacto de un adulto con un niño o niña adolescente con propósitos sexuales, es decir, esos mensajes en el que
ah, qué linda, me gustaría que nos encontremos, quiero ser tu enamorado, etcétera. Eso ya está tipificado porque realmente no existe un argumento válido para pensar que una persona de 30, 35, 40 años, que además se escuda en un perfil falso, tenga ese tipo de comunicaciones con un niño y adolescente. Si la comunicación, si el intercambio va más allá y ya empieza a solicitar o a intercambiar material, fotografías, videos, etcétera, o solicita un encuentro ya con esa especificidad, eso se llama ya, a partir de ayer, abuso sexual en entornos digitales. Y lo que también hemos generado como un giro de paradigma tiene que ver con la hasta ayer llamada pornografía por la agravante de edad. El término pornografía suele generar ciertas confusiones y debates, y eso no podíamos permitirlo en el tema de niños y adolescentes. Si aparece en esa imagen un niño o una niña, no se podía hablar de pornografía porque son imágenes que muestran una cruenta realidad, una fuerte violencia hacia el cuerpo de niños y niñas. Entonces, a partir de ahora empezaremos a hablar de material de abuso y explotación, porque eso es lo que reflejan, son fotografías muy cruentas. Las últimas noticias dan cuenta de personas que están siendo encontradas con 5.000 archivos, 8.000 archivos, que lo que hacen es reflejar una situación de violación. Entonces, ese es el gran contexto en el que se da la nueva norma, y por supuesto genera también toda una serie de mecanismos de prevención, de reparación del daño a las víctimas, y llama a la corresponsabilidad del sistema educativo y también de padres, madres y adolescentes para cuidar y proteger a nuestros niños en estos entornos. Estoy seguro que tanto la captación, la trata, como el abuso a partir de esta suerte de estafas, embauques en los que pueden caer niñas, niños y adolescentes, que pueden terminar involucrados sentimentalmente, involucrados en temas que tienen que ver con depósitos de dinero, involucrados con esta suerte y este sueñito de conocernos y te cito y tómate un bus y llega hasta Ecuador o hasta el Perú, con temas que han pasado en Bolivia y que se han sabido, van a tener hoy una configuración, pero por ejemplo, esto, cuando sucede de país a país, ¿esta norma protege a la persona que ha sufrido esta violencia o estos engaños en el país y que ha terminado cruzando las fronteras? ¿Cómo se vincula esta normativa con estos eventos que tienen que ver más con hechos internacionales? Yo quiero también contextualizarlo. Esto pretende, aunque parezca sancionadora, es una ley más bien preventiva, porque queremos atender desde el primer contacto. No hay que esperar justamente que suceda el daño, es decir, no tenemos que esperar que al niño o a la niña lo agredan, digamos, sexualmente, o no tenemos que esperar que efectivamente terminen de convencerlo para que cruce fronteras, porque ahí ya estamos hablando de otro tipo de delitos como la trata de personas, que bueno, que todavía, que si bien tenemos una norma con varias debilidades, será también ahí la necesidad urgente de revisar la conceptualización de la trata de personas facilitada por entornos digitales, pero tiene esta lógica, ¿no? De cómo, porque ahora, como tú bien lo dices, los mecanismos de captación tienen que ver muchísimo con redes sociales, enamoramiento, amigos, ofertas de trabajo también que se dan en entornos digitales, y sobre todo este contexto de abuso sexual facilitado por estos medios. Entonces, diría yo que es una ley que viene a complementar la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención de la trata, pero desde este contexto digital que tiene además siempre un componente de un abuso sexual en estos espacios. Ahora bien, el ejemplo que tú das creo que nos da pie también a comprender que las normas por sí solas seguramente no resuelven los problemas, que se requiere a partir de ahí fortalecer la institucionalidad. La Fiscalía ya cuenta con una unidad especializada desde noviembre del año pasado que está trabajando en estos temas. Habrá que trabajar ahora con policía para que también termine de fortalecer y capacitar a su personal, convencer a los jueces para que comprendan esta nueva propuesta de abuso sexual sin contacto físico. Nancy,
Es bueno pensar que una ley preventiva que esté más en el enfoque de esto, que involucre tareas específicas en los niveles educativos, en los niveles al interior de los hogares, es de verdad, desde luego, un avance. El hecho es que hoy por hoy la información fluye a tal velocidad que, no sé, inclusive profesionales de la comunicación a veces caemos en las fake news, a veces caemos en la desinformación. Esto hablando de una población que todavía está formando criterio, que todavía está en una dimensión en la que está construyendo su personalidad, está descubriendo sus emociones, está descubriendo su cuerpo, se vuelve muy pero muy vulnerable. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que tiene la norma para estos ámbitos, el ámbito educativo y para el ámbito del hogar? Justamente lo que propone es que no es posible un abordaje sectorial. Entonces yo creo que el tema de violencias hay que dejar de concebirlo como un problema sectorial, como un problema de las mujeres, de los niños, sino como un problema realmente estructural. Y en algunos documentos doctrinales hablan de un problema de salud pública cuando hay que enfrentar el tema de violencias. Lo que la ley ¿a quiénes convoca la ley del trabajo? Por supuesto, aquellos involucrados en la persecución del delito, Ministerio Público, policía, a quien llama a capacitar, se crea la figura, por ejemplo, del agente encubierto digital, personal que deberá ser capacitado, especializado y que pueda incursionar en estos espacios para una vigilancia, para la identificación de situaciones de riesgo, etcétera. Convoca a todo el sistema educativo para que de una vez se terminen de construir todo un proceso formativo en el uso seguro de las tecnologías. Aprovechar las tecnologías en sus potencialidades para una educación de calidad, etcétera, pero también incursionar y en desarrollar más bien contenidos que tengan que ver con uso seguro, identificación de riesgos, etcétera. Involucra a los padres y madres, llama al sistema educativo a no solo trabajar con los estudiantes, sino a involucrar en este proceso a padres y madres, que en última instancia somos responsables de acompañar y cuidar a nuestros niños. Creo que a veces bajo esa figura de la brecha digital, como que los hemos dejado muy solos también en esta navegación, y por eso están siendo blanco de este tipo de delitos. Llama al Ministerio de Salud para generar también mecanismos de salud mental para las víctimas, convoca a todo lo que es el sistema de telecomunicaciones para coadyuvar en mecanismos y protocolos de seguridad en el uso del espacio digital en niños, niñas, adolescentes, y por supuesto llama a la corresponsabilidad, a la comunidad, a ti, a mí, a todos, a quienes también hacemos parte de ese ecosistema digital, a ser como más responsables, más vigilantes y, si se merece la situación, a denunciar situaciones que están poniendo a nuestros niños y niñas en riesgo. Bien. Seguramente será también un primer paso para hablar de otros contextos digitales. Esto es urgente por cuanto los delitos están sucediendo día a día, los niños están siendo violentados y además expuestos a situación de abuso y explotación en estos entornos digitales, así que había que dar un primer paso urgente. Claro, lo entendemos. Creo que cuando hablamos de este tipo de vulneraciones y tenemos que caer en temas que tienen que ver con la victimización y con el abuso físico, sexual en contra de esta población, es inevitable hoy por hoy seguirnos preguntando por qué es tan difícil implementar una educación integral para la sexualidad en los centros educativos. Hay una porción de conservadurismo, hay una porción de rechazo a este tipo de normativas, inclusive movilizaciones que promulgan "con mi hijo no te metas", lo educo yo en mi casa, pero sucede que justamente son los entornos familiares o los entornos del hogar, los entornos que deberían ser los más seguros, en los que más se vulneran y en los que más se generan este tipo de violencias también. Un poco de la educación integral para la sexualidad también puede incluir esta recomendaciones en relación para el cumplimiento de esta nueva normativa que está, entiendo, dirigida a entornos digitales, pero que podría servir de antecedente más adelante. Definitivamente, porque estamos hablando justamente de la integridad sexual, ¿no? Y la integridad sexual es toda esa tu comprensión de la sexualidad,
de cómo la vives, de cómo la disfrutas, pero también de cómo respetas la sexualidad de la otra persona. Y creo que has tocado un punto fundamental. No se pueden prevenir situaciones de violencia sexual, ya sea en entornos físicos, en entornos digitales, si no abordamos el tema de la educación sexual integral y afectiva. No solo para prevenir que sean víctimas, sino comprender que una buena educación sexual puede prevenir violentadores, ¿cierto? Entonces, es el mecanismo más efectivo, más incluso económico. Hay estudios que demuestran que una buena prevención es mucho más económica para un Estado que después estar reparando víctimas que muchas veces no tienen realmente una reparación integral y después estar sancionando a quienes cometen el ilícito. Así que abordar estas formas de violencia sin pensar en educación sexual es imposible. Tiene un fundamento básico para prevenir víctimas, pero sobre todo para prevenir violentadores en este contexto. Bien, seguramente luego de la aprobación esperando la promulgación pronta del presidente del Estado, viene una fase que es bastante delicada y es la reglamentación, o ya cuenta con una reglamentación. Bueno, es un proyecto de ley que está pensado más bien en una operativización a través de diferentes protocolos e instrumentos. Define la necesidad de protocolos para el agente encubierto, para otros mecanismos de coordinación y respuesta, y que entenderíamos por el proceso legislativo que nos han explicado que no requeriría reglamentación, sino una operativización a través de estos instrumentos. Bien, Nancy, ¿en cuánto tiempo ustedes estiman que luego de la promulgación esto puede entrar en vigencia y empezar a operar? Y lo segundo, ¿tiene retroactividad? No. Voy a comenzar por la segunda parte. No, es una ley que va a partir de su promulgación. Y la misma norma dispone que los tipos penales entran, y todas sus medidas abrogatorias, modificatorias y transitorias entran en vigencia inmediatamente su promulgación. Sin embargo, sí establece ciertos plazos precisamente para la creación de los protocolos y herramientas de operativización, pero que en el peor de los casos, en el caso más largo más bien, son de 6 meses para el tema de reglamentación de los mecanismos vinculados a intercambio de información entre las empresas de telecomunicación y autoridad competente en caso de ser requerido. Ángel, si me permites, yo quiero hacer un pequeño énfasis en que se comprenda a quién se ha querido proteger con esta ley. Muchas veces hemos escuchado que también las mujeres son víctimas de estos tipos de violencia, estamos de acuerdo, pero la estadística y la realidad ha mostrado que en Bolivia las víctimas de material de abuso de explotación, es decir, quienes están apareciendo en estas fotos y videos, son niños muy pequeños. Son niños, la Fiscalía da casos de niños desde los 3 años que están apareciendo en este tipo de material y que está siendo comercializado alrededor del mundo. Y en el caso de contactos y abuso sexual, sí entramos ya en adolescentes, y muchos de estos casos han terminado en violaciones, en feminicidios, etc. Entonces, espero que se comprenda el espíritu de la norma, que es de regular de mejor forma este entorno digital que es tan complejo, pero sobre todo de pensar en estos niños y niñas, y que al final el Estado tiene el deber de garantizar el interés superior de estos niños y la protección y vigencia de sus derechos de manera integral. Bien. Nancy, de verdad es valioso lo que ha sucedido ayer. Desde luego no podemos negar la efectividad, la influencia y todo lo positivo que puede haber a partir de esto, porque nos permite una vez más marcar una senda que puede ayudar a entender mejor la urgencia de políticas públicas que están referidas a la prevención de la violencia, especialmente contra una población que es de verdad la más vulnerable. Es muy, pero muy vulnerable. Piensen en niños de 5 o 6 años que son atemorizados, que son manipulados emocionalmente, que no tienen la posibilidad de fácilmente salir de sus casas, ir hasta una instancia policial, presentar una denuncia. Las niñas y los niños no tienen todavía esas capacidades, por lo tanto se vuelven una población que en silencio pueden estar sufriendo un montón de vejámenes.
cuando pensemos en las políticas y en las medidas que se plantean para la protección de la infancia, no pensemos en si son miradas progresistas, izquierdistas, zurdas y estas etiquetas que se colocan en torno a temas que son fundamentales para garantizarle a personas pero tan vulnerables como las niñas y niños, protección. Creo que deberíamos toda la humanidad estar en sintonía con esto, porque luego nos permitimos eventos realmente dolorosos para esta población. Entonces, a través de Educo, a todas las plataformas de organizaciones de la sociedad civil y todas las instancias en la Asamblea Legislativa que también han trabajado para que esto sea posible, felicidades y gracias, y ojalá los medios de comunicación también sintonicemos en informar de manera adecuada, no revictimizar solo por tener el like, solo por tener la primicia, solo por tener las imágenes, ¿no? Esto nos está haciendo también mucho daño como sociedad. Ale, te dejo, Nancy, te dejo un abrazo grande. Muchas gracias, y convocarlos a todos a celebrar ojalá muy pronto la promulgación, y a sumarnos a todo, a proteger, a garantizar derechos y a no revictimizar a nuestra niñez y adolescencia. Muchas gracias, Ángel. Nancy, abrazo grande, gracias a Educo también. Hasta luego. Vámonos a un corte volando.